Déjame primero confesar, quiero hacer una entrevista y no al 100% al estilo Larry King, que era famoso por no prepararse en el sentido de que no investigaba a sus entrevistados, a las personas que iba a entrevistar, pero casi me cuesta trabajo no hacer y buscar información tuya. Encontré que tienes unos orígenes humildes. ¿Podrías platicar brevemente sobre tus orígenes? Leí que eran humildes, de una familia típica mexicana. Tu papá, si no me mal recuerdo, híjole, se me olvidó, tu mamá ama de casa y tu papá trabajador de la construcción. No, mi papá era cantinero. Cantinero, sí, perdón. Y mi mamá limpiaba casas. Entonces, y mi familia era originaria, la de mi mamá era originaria de Chilapa, de Guerrero. Ahí me viene mucha sangre indígena y pues ya me hice el test del ADN y tengo mucha sangre indígena, 56% de sangre indígena, y lo demás pues hay mezclada como todos los mexicanos de España, del sur de España, del norte de España, de Italia, de África, negra, todos, hasta del Himalaya me salió. Bueno, pero bueno, finalmente pues soy mexicano y herrerense por parte de mi mamá. Y mi mamá se vino aquí porque en esas épocas a mi abuela, que casó de 13 años, la querían casar con el hermano de mi abuelo cuando mi abuelo murió. Ella tenía como 25 años y dijo, yo me zafo de aquí, y se fugó caminando con mi mamá y sus hermanos, que eran 4, y se vino a trabajar acá. Mi abuela era analfabeta. Y pues apenas pudieron terminar la primaria. Mi mamá ni terminó la primaria, entonces siempre trabajó limpiando casas. Y mi papá, pues más o menos también por el estilo, perdieron a sus papás. También él perdió a su papá muy joven, muy chiquito, como a los 9 años, y pues se tuvo que poner a trabajar. Entonces eso hizo que mis papás pues entendieran muy bien cuál es el costo de la vida y cuál es el costo del trabajo. Y fue la herencia mejor que me dejaron, el poder trabajar sin pretensiones más que de sobrevivir y de llevar una vida digna, y sobre todo de compartir lo que tienes con los demás. Mi papá era muy así. Mi mamá decía que era manirrota, y yo creo que no, mi papá era muy generoso. Y yo creo que la generosidad te da en esta vida un aliciente enorme para poder, no nada más vanagloriarte de eso, sino para poder de veras repartir bien la riqueza que en un momento dado haces, ¿no? Entonces, cuando mi papá trabajaba como cantinero, pues obviamente ganaba más con cierto tiempo de trabajar en una cantina en la montaña, que está aquí en el centro de la Ciudad de México. Le pagaban sus buenas propinas y con eso ayudaba mucho a sus hermanos, a mi abuela, o sea, a su suegra, y mi papá siempre fue muy generoso. Yo creo que cuando tienes dinero, lo peor que puedes hacer, como hacen la mayoría de los ricos, es guardártelo para ti mismo. Tienes que compartirlo, porque si no se te hace enfermedad. Es un cáncer el pinche dinero. Es un cáncer. ¿Dices que la cantina todavía existe? Sí, creo que está en Palma, en el centro de la Ciudad de México. ¿Has regresado? ¿Has ido? No, nunca he ido. Bueno, he pasado por ahí, pero no he entrado. Yo, pues como cuando mi papá trabajaba y cuando lo corrieron de ahí en 1970, pues tenía yo 6 años, 7 años acababa de cumplir, pues nunca me llevó. Obviamente no podían entrar menores. Y ya después nunca me dio ni curiosidad. Ya después pasaron muchos años, ¿no? Y ya ni me dio curiosidad por buscar ni el dueño ni a nadie, porque pues ya ahora sí que, como dicen los viejitos, pues ya todos murieron, mijito. Lamentablemente. ¿Era en tu hogar común escuchar música? ¿Cómo nace el amor por la música? ¿Cómo es que llegas a la música? ¿Era una familia que le gustaba tener la música todo el día? ¿Cómo se da? Mira, mis papás pues nacieron en los 20. Mi papá ahorita tendría 104 años ya, y ya cumplí 104, y mi mamá 103 este año. Era gente que les gustó, que crecieron más bien con la música romántica de Agustín Lara, los tríos, mi mamá y mi papá les gustan mucho los Tres Haces, los Tres Diamantes, los Panchos, qué sé yo, ¿no? Y la música popular en México en ese entonces era muy buena, era de gran valía, de gran valor cultural, y sobre todo de gran valor musical, en la hechura, en la manufactura musical de esas épocas. Y todavía no se perdía el pundonor y la decencia
Me veo muy mamón, pero así es. Cuando Televisa empieza a corromper y a chatarrizar toda la música popular, cuando se hacen los grupos de los hijos de, ¿no? Que no todos son destalentados, ¿eh? Porque una gente como Ben Ibarra, que es hijo de Lisa, no le vas a negar su gran talento, yo lo admiro mucho, pero la mayoría de la gente no tenía mucho talento, dijéramos, ¿no? Y como eran hijos de, pues tenían que figurar, ¿no? Y se hicieron estos grupos que en un momento dado empezaron a decaer más. Aparte también los corridos empezaron a volver más chatarra, más basura, los narcocorridos después en los años 90, ya en primera parte del milenio. ¿Y qué te puedo decir? Pero mis papás no crecieron con eso, por fortuna. Mis papás oían buena música de esa y a veces mi papá le regalaban discos de música clásica que pues casi nunca oía nadie. Mi primer contacto con la música en realidad llegó a la mi mamá. Fíjate, nos contaba cuando trabajaba ella con un matrimonio, austriaco. Ellos tenían un piano y le estaban empezando a tocar el piano y me decía ella que ella tenía mucha facilidad para el piano y le gustaba, pero obviamente nunca pudo realizar estudios ni nada. Ella quería ser enfermera o médico, pero pues nunca pudo. Pero finalmente yo llegué, mi primer contacto con la música fue en la secundaria, el primer año de secundaria, y fue ahí con la flauta dulce, con la flauta de pico, la flauta que Hitler instituye como instrumento escolar en las primarias de la Alemania nazi. En los años 30 que se instituye en México, en los años 70 como instrumento escolar, ahí fue mi primer contacto con un instrumento y me di cuenta que yo era muy talentoso para la flauta y tenía mucha facilidad para sacar de oído todas las melodías y todo. Digo, no me daba cuenta, más bien, sí me di cuenta, pero se me dio nada más, ¿no? Dije, ay, qué fácil, qué bonito, qué lindo y ya. Y unos días después de ese evento que me dieron mi primera flauta en la escuela, una compañerita de mi salón que tocaba muy bonito el piano porque su papá era violinista de Sinfónica Nacional, la puso a estudiar con un maestro de piano muy bueno y que pues ella tocaba desde los 5 años y entonces el maestro de música nos llama a escuchar a la compañerita, yo que ni idea tenía de lo que iba a oír, y ahí cuando oí Mozart por primera vez en mi vida tan de cerca en el piano, pues me llegó una epifanía, una revelación, fue como un haz de luz que me entró a la cabeza y nunca más quise hacer otra cosa más que dedicarme a tocar esa música. De dónde venía no me interesaba, pero yo quería hacer la música clásica y desde entonces me volví el más grande freak, el más gran fanático a los 11 años, te lo digo. Pues hoy por hoy le doy gracias tanto a Mozart como a mi compañera, con la cual todavía tengo contacto después de, imagínate, eso fue en 75, ya va a ser 51 años de que pasó esto, de que pues me abrió los oídos, los ojos, la mente, el corazón, el cerebro, las neuronas a la música clásica. Y es ahí donde tuve mucha fortuna, fíjate, mucha fortuna, porque a esa edad descubrí primero cuáles eran mis talentos y segundo, qué es lo que me apasiona, qué me fascina. Cuando tú encuentras esas dos cosas, no es otra cosa transliterado allá al lenguaje técnico, tecnocrático, si tú lo quieres, se llama orientación vocacional. Es ahí donde descubres primero para qué sirves, luego qué te gusta y luego pues a darle muchísimo trabajo. Entonces, a trabajar y trabajar y trabajar. Eso obviamente un niño de 11 años no tiene mucha idea de cuánto tienes que trabajar para poder destacar, pero sí, o sea, la música es un arte de acondicionamiento físico. Entonces yo lo asimilo así todos los días y lo sé y lo entiendo y todos los días estudio y es mi primera devoción en la vida levantarme muy temprano, como a las 5 de la mañana, a estudiar mi flauta porque soy como un atleta de alto rendimiento para mi instrumento, ¿no? Digo, si me quiero quedar soplando hasta los 80, pues tengo que seguir soplándole diario a la flauta, porque si no, se te va el avión, ¿eh? Es igual que en los futbolistas o en los bailarines de ballet, mira, o sea, ellos son mucho más desafortunados que nosotros, porque yo puedo todavía, a mis 62 años, puedo tocar conciertos muy pesados y muy difíciles y estoy en perfectas condiciones físicas para poder tocar. Hace un pianista también, hace los 80 años, pues tocar conciertos y ser un muy buen director o un buen violinista, ¿no? Si no tienes problemas de salud o no tienes cuestiones que te afecten el tocar, ¿no? Pero un bailarín
Fíjate nada más, Julio, qué ingrato. La danza clásica a los 40 años ya estás pelas. Un futbolista a los 35, 40 ya estás pelas. Ya tienes que volverte entrenador o coreógrafo, ¿no? Como bailarino, como deportista, pues un gimnasta olímpico también, ¿no? Entonces yo soy muy afortunado de tener la música. Digo, también me he dedicado a la docencia y también con la cuestión del poco apoyo que hubo en el sexenio de López Obrador para la música clásica, que bendito sea López Obrador, que apoyó a las comunidades indígenas y a las culturas comunitarias, pero pues a nosotros nos dejó con una mano adelante y otra atrás. Y muchos se quejaron y lo odiaron y todo, pero yo mientras más lo conozco, más lo admiro. ¿Cómo cuando estabas en la secundaria, en el primer año de la secundaria, descubriste el amor por la flauta? ¿Cómo es tu transición a ser un artista profesional? ¿Atiendes una preparatoria, luego vas a la universidad? ¿Cómo se da ese? No hice preparatoria. Mira, yo al tercer año de secundaria me metí escondida porque mis papás no me querían dejar estudiar música. Porque para ellos y para su cultura, pues mi papá no terminó la primaria y mi mamá tampoco. Entonces, para ellos, aunque les gustaría la música o conocía, mira, Diego Rivera quería pintar a mi mamá. Mi mamá trabajaba como camarera recamarera en un hotel, en el Hotel del Prado, me parece que era donde Diego Rivera tenía una leonera, ¿no? Y entonces ella veía que llevaba pues, muchachas ahí, ¿no? Y de repente la quería pintar. Eso fue como por 38. Mi mamá tenía 15 años, ¿no? En el año de 38 o 39 la quería pintar y mi mamá se negó. Pero sabía quién era Diego Rivera, le gustaba, o sea, sabía, tuvo contacto con gente, conoció a Rubén y a Gustavo Rojo, los actores, ¿no? Todavía cuando trabajaba allí. Pero pues ella era una trabajadora nada más, ¿no? Además pues, se casó muy joven y empezó a tener hijos y ya pues obviamente se olvidó de cualquier contacto con algo que pudiera tener más que con sus hijos, porque fue una madre muy devota y muy dedicada. Pero y mi papá también, mi papá veía en la cantina que muchos músicos iban allá a chupar, porque a los músicos siempre les ha gustado mucho tomar alcohol. Qué bueno que yo soy alérgico al alcohol porque no tomo nada. Pero mi papá tenía estigmatizado también a los artistas como a los músicos, ¿no? Como borrachines, pues, ¿no? O sea, son mis clientes, pero pues toman mucho. Y yo no quiero que mi hijo, pues, sea así. Y entonces, cuando les dije que quería ser músico, pues pegaron el grito en el cielo, fueron total y absolutamente categóricos a decir, no queremos que estudies música. Y pues yo me las tuve que ver por mi cuenta, ¿no? Entonces, al tercer año de secundaria, entré al conservatorio, ya había ido yo, me fui una vez de pinta al conservatorio que estaba en Mazarik y Periférico, ahí que está todavía, ¿no? Que me acabo de jubilar de ahí también, ya como maestro, pero fui al conservatorio a ver qué rollo, ¿no? Y pues me quise inscribir ahí, y al tercer año me inscribí a escondidas de mis papás, y ya me inscribí al conservatorio y fue ahí donde me empecé a buscar mi educación musical formal. Sin embargo, cuando paso de tercero a primero de prepa, ¿no? Que quería estudiar la prepa, pues me toca en la UNAM, en la prepa 5 en la noche, que estaba yo vivía en Portales, el conservatorio en Mazarik, y luego la prepa en Villa Coapa, pues era de locos, pues, ¿no? Entonces, traté de hacer la prepa por otro lado, en el Colegio de Bachilleres Iztacalco estuve un semestre, pero iba yo a tronar, porque yo en el conservatorio estaba súper metido, y pues finalmente no hice la prepa, pero pues en aquella época, Julio, a principios de los 80s, toda la burocracia institucional, aunque sí había mucha, era menor, y como no había estos registros por computadora ni nada, todo era pues papel, ¿no? Papel y papel. Yo hice un examen de admisión al Conservatorio de Ámsterdam, donde sabía que estaba la mejor escuela del mundo en ese entonces, y me aceptaron, ¿no? En el año de 81. Y como yo ya era maestro, yo fui muy precoz, porque a los 16 años empecé a dar clase en el conservatorio de flauta, ¿no? Porque no era un instrumento escolar en la SEP todavía, pero es un instrumento que tuvo su auge en la época barroca, en el Renacimiento, y no había nadie, no había maestros de flauta ahí. Entonces yo fui el primer maestro nombrado por el director en el conservatorio y en la superior de música. Y tuve la fortuna de poder trabajar un año allí, hasta que como no me pagaban durante un año, porque pues la burocracia sí era mucha para pagarte, de repente pues me llegó mi chequezote así de las dos escuelas, trabajando todo el año escolar, y luego me gané un premio en Enciclopedia Británica, ¿no? Por un artículo que había yo escrito.
y pues me fue muy bien porque me fui con mi propia beca que yo me conseguí, que yo trabajé y para la cual yo luché por el artículo y por mi trabajo como maestro, y nadie me dio un centavo ni me ayudó en nada. Entonces, pues estaba yo muy chavito, fíjate, tenía yo 17 años, pero pues a los 17 años te quieres comer el mundo, ¿no? Y ahora todavía, en un momento dado, pues quiero seguir haciendo muchas cosas, pero ya lo veo con más reticencia y con más cuidado para no quemar energías donde no debes. ¿Qué tiempo estuviste en Holanda, en los Países Bajos? Mira, fíjate, ahí va la burocracia. Yo salí de aquí con mis materias, todas las materias, la tira de materias del conservatorio, que me aceptaron allá, fíjate lo que son las cosas, que me aceptaron allá porque tenía muy buenas calificaciones y muchas materias, porque había yo día y noche estaba en el conservatorio, ¿no? Me aceptaron esos papeles allá y me dieron el chance de titularme con grado de maestría, sin pedirme ni prepa ni nada. O sea, me dieron mi gran diploma de solista, ¿no? Y además me saqué muy buena calificación, cum laude se llama eso, con honores, y ya me dieron mi título que es homologado a una maestría. Pero yo no hice ni prepa, ni universidad, ni nada. La universidad fue el conservatorio, allá en realidad fue en la mejor escuela del mundo que existía en ese entonces sobre la faz de la tierra, donde éramos pues, muchos estudiantes, digo no muchos, pero sí habíamos de todo el mundo, había desde japoneses, sudafricanos, daneses, yo el latinoamericano, el mexicano, un argentino que se recibió un año antes de que yo entrara, y en fin, había así gente de todo el mundo, Estados Unidos, muchos europeos, alemanes, franceses, italianos, etcétera. Entonces, pues fui a dar a la mejor escuela del mundo y ahí me recibí con ese título que finalmente, pues, título es título y nada más vieron mi tira de materias y me dijeron, ay, no, claro que te puedes recibir con este grado de maestría. Pues órale, ¿a quién le da pan que llore, no? Eh, hablabas que encontraste muy joven tu vocación, lo cual no es muy común, es muy raro. Si hay alguien que nos está viendo que tiene 15, 16, 17, 18 años, ¿qué le recomendarías a un joven? Porque a veces terminas la prepa y luego tienes que decidir por qué estudiar, ¿no? Que realmente es una edad muy temprana para decidir qué quieres hacer el resto de tu vida. ¿Qué le recomendarías a un joven para que descubra su talento, su vocación? Que se dé cuenta primero cuáles son sus capacidades, sus potenciales, llámalo como quieras, capacidades genéticas, dotes genéticas, talento, lo que Dios te dio o lo que quieras llamar, ¿no? ¿Para qué sirves? Pues, y qué te fascina y qué te gusta, o sea, cuáles son tus preferencias, ¿no? Para deportes, artes, ciencias, qué es lo que más te fascina y te llama la atención y que sirvas para eso. Esas son dos cosas fundamentales. Y cuando las encuentras, cásate con esa profesión, cásate con esa vocación y después trabájale mucho, porque el mundo está muy competido y más aún en un país como México, donde pues sigue habiendo una dinastía, una sociedad de castas, si no nos hagamos tontos. Todavía sigue habiendo una sociedad, menos que antes, obviamente, desde la cuarta transformación, pero sigue habiendo, aparte de todo, no nada más nepotismo, sino mucho amiguismo y mucha cuestión de te doy el puesto porque eres mi amigo, pues, ¿no? No me importa si sirves o no, pero hay mucha deshonestidad y no es México, es en todo el mundo, se llama condición humana, punto. Es normal, dijéramos, pero pues en un momento dado para poder hacer bien un puesto, de hacer un buen puesto de banquero o de violinista o de actor, pues si no te sale aquí la memoria, pues vas a ser un fracasado, pues, ¿no? Y si no te sale administrar un país como Donald Trump, por muy banquero que sea, por muy empresario que sea, pero es un imbécil, es un grandísimo estúpido imbécil, además mala persona y además sin preparación política y sin preparación de nada, más que no tiene preparación en nada, o sea, en nada. Entonces, pues vas a ser un fracasado como presidente y ya lo es, ¿no? Entonces, obviamente, tu éxito en la vida no es nada más el encontrar tu vocación y el trabajar mucho. Eso sí te da, en cierto sentido, te garantiza un sustento, dijéramos. Pero el último fin, mi querido Julio, el último fin de la vida debe ser la felicidad y no el dinero que ganes,
con con tu trabajo, porque si eres bueno, si eres cotizado, si eres preparado, te van a llamar. Nada más que necesitas en un momento dado luchar mucho para eso también, o sea, saber gestionarte. Y una de las cosas que no te dan en las escuelas ni de arte ni de otros rubros es precisamente a gestión, no te enseñan a gestionarte como debes gestionarte, porque finalmente, pues evidentemente muchos puestos pueden estar dados o muchos, pero no hay un scouting en realidad honesto y justo para muchas de los puestos de trabajo que se necesitan, ¿no? Entonces, sí está difícil, la existencia es difícil, pero cuando haces algo, aunque sea limpiar, aunque sea contar dinero, aunque sea tocar conciertos, aunque sea ser presidente de la República, o aunque sea ser un empresario prominente, de veras honesto y justo, pues todo eso tienes que ser honesto y justo y te tiene que dar felicidad y tienes que, como te dije al principio, que poder repartir el dinero que hagas honestamente y si te sobra, no te quedes con él. ¿Por qué regresas a México? ¿Por qué decides regresar a México? Porque en Holanda tú abrías destapabas levantabas una piedra y en vez de salir una araña, salía un flautista holandés sin trabajo o un flautista europeo sin trabajo. Y yo no quería ser un flautista mexicano en un país que no era el mío, pero mira, yo aprendí holandés muy bien, lo sigo hablando como si fuera español. Tenía yo mi pareja, mi marido, era holandés, es holandés, bueno, todavía tengo contacto con él, vivía allá, pero ya no estamos juntos desde hace más de casi 40 años, no, 35 años, pero sigo hablando holandés muy bien, me acostumbré muy bien a la vida en Holanda, no tenía yo problemas en quedarme en Holanda, pero no tenía trabajo, yo quería crecer como músico y yo tenía trabajo aquí, pues ya era maestro del conservatorio y iba a regresar y me iba a conseguir otro trabajo igual como maestro, que lo hice en la Nacional de Música de la UNAM, que ahora es facultad, en el conservatorio y tuve muchas más oportunidades aquí. O sea, yo aquí tenía toda la plataforma para crecer, pero me doy cuenta, obviamente, después de haber vivido en una democracia que sí era una democracia y no como la de ahorita, que es Holanda, que toda Europa ha ido al carajo con todos los gobernantes de derecha, pero en ese entonces era la mejor izquierda. Holanda, puta, no sabes. O sea, los derechos humanos, la no discriminación, la repartición equitativa de la riqueza, el que tiene más lana, el que gana más dinero paga más impuestos, ¿no? Entonces había de veras una gran democracia en realidad que obviamente me encantó vivirla y me ayudó mucho a ser como soy hoy. O sea, si no hubiera vivido en Holanda, no entendería también lo que está pasando en México ahorita y no lo respaldaría, porque en un momento dado, pues sí, bueno, yo ya me conseguí mis bienes materiales con mi carrera y he tocado en todos los estados de México, en todos los continentes del mundo, y no me hace falta nada, en realidad, ¿no? Pero en un momento dado, cuando vives en una democracia y regresas a un país como México, en 1985, con un temblor de 8.9 o 8.5, como fue el del 19 de septiembre del 85, con un presidente como Miguel de la Madrid, con un partido en el poder como el PRI, dices, horror al crimen. O sea, qué desgracia de dictadura tenemos en este país, ¿no? ¿No te querías regresar de inmediato? Fíjate que no por mi trabajo. O sea, porque en el momento en que yo llegué aquí, ya tenía yo muy bien planeado, muy bien estructurado que quería. Quería trabajo de dar clases, abrir la flauta dulce como un instrumento importante en la vida musical y comisionar a compositores obras que me escribieran para poder promocionar también el instrumento y la música de ellos. Entonces yo el primer día que llegué, hablé con los colegas que tenía para hacer música juntos, hablé con el compositor, uno de los grandes compositores de México, Mario Lavista, que en ese entonces pues, estaba ya murió, pero estaba empezando el epítome de su carrera. Y fue maravilloso que accedió a componerme una obra misma que estrené año y medio después de que llegué a México y que fue un éxito, y gracias a eso, pues un montón de compositores me han escrito música para la flauta, no para mí, para la flauta en realidad, dedicadas a mí, pero para la flauta. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea,
Eso no lo hubiera podido hacer en Holanda ni volviendo a nacer, o sea, ni siendo holandés, porque había muchos flautistas, yo aquí era el único y pude abrirme una cancha haciendo alumnos también, preparándome, dando conciertos, promocionándome. Allá hubiera sido más que difícil, o sea, hubiera tenido después de 10 años lo que hubiera querido aquí, después de un año o menos, ya tenía obras comisionadas y todo, y pues tenía un montón de conciertos, ¿no? Entonces sí fue como muy, supe lo que aquí, o sea, sabía lo que quería y no podía yo dar marcha atrás. Por mucho que me gustara y que quisiera yo a mi familia política en ese entonces y todo, pues yo me traje a mi marido aquí y ya, pues él estudiaba música también, donde yo daba clases y fue así como que muy acertado llegar a México. Te digo, no me afectaba tanto la corrupción en el sentido de verlo como un ciudadano de izquierda crítico, porque sí, o sea, estaba yo muy descontento, sobre todo con la repartición equitativa o inequitativa de la riqueza, con las tranzas del temblor de 85, con toda la vorágine de la entrada del neoliberalismo, ¿no? Desde Miguel de Madrid para acá. Pero pues yo trabajaba, yo daba conciertos y finalmente no me sentía como protegido del sistema porque nunca recurrí a nadie, a ningún político de los que estaban en cultura para que me diera algún favor. Yo todo lo ponderaba o lo promovía con mi propio trabajo. Con la llegada de la 4T, se ha o ha aumentado el presupuesto, se ha aumentado los presupuestos a la cultura, al arte, con la llegada de la 4T. ¿Ha habido un cambio? ¿Todo ha sido igual o ha empeorado la situación en el ámbito cultural de las artes? Mira, toda la izquierda, diga, todos los artistas, que la mayoría pues, somos de izquierda, ¿no? O somos gente con una sensibilidad social, dijéramos, más refinada que un magnate, ¿no? Todos los artistas esperábamos que hubiera habido más apoyo para las artes derivadas de las bellas artes, pues, ¿no? Para la música clásica, para la danza clásica y contemporánea y también folclórica, para la pintura, para la escultura, para la poesía, para la literatura, ¿no? El teatro, pues, y no hubo nada, no hubo más, ¿no? No hubo más, o sea, al contrario, todo lo que daban de presupuestos extras para la cultura en festivales y a veces se gastaban, echaban la casa por la ventana en proyectos más bien en muchas cosas muy chuecas que hicieron con orquestas extranjeras, porque yo tocaba con esas orquestas y me tocaba oír de ellos que pues aquí les pagaban mejor que en ningún otro lado del mundo y que les hacían tocar repertorio que ellos no tocaban, pero pues era como el faraón, ¿no? O sea, tú vienes a tocar aquí lo que yo quiera que toques y te pago lo que me pidas y te pago el doble de lo que me pidas con tal de tener para darme el cuello y decir que yo traje a la orquesta por ejemplo, de St. Martin in the Fields en Londres, con la cual yo toqué mucho. Y los trajeron aquí a tocar un repertorio de Johannes Brahms, que era su aniversario, el centésimo aniversario de su muerte en 1997. Y cuando llegué a Bellas Artes a verlos, a saludarlos, pues eran mis cuates, me dijeron que por qué les estaban pagando tanto y por qué les estaban ofreciendo tanto dinero y suites así inimaginables que nunca les daban en ningún lado, hoteles de lujo que no les daban. Y aparte, pues no, o sea, que el repertorio de Brahms, de Johannes Brahms, nunca lo había tocado como orquesta, que no era su repertorio, y les dijeron, es que nosotros no tocamos ese repertorio. No importa, váyanse a tocar eso, ¿no? Y así como vinieron a verle la cara de pendejos, literal, les pagaron un dineral. Y aparte, ellos querían que cuando vinieran a México, como yo era el solista mexicano de ellos, pues querían que yo tocara con ellos, ¿no? Y les dijeron, no, queremos que toquen Brahms. No, Horacio Franco, no, que no toque. O sea, así de ese tamaño, pues, ¿no? Entonces, mira, ya con eso, y bueno, así le hacían, evidentemente le hacían a muchas orquestas, a Pavarotti. Cuando venía Pavarotti le pagaban $1,000,000. O sea, ni $1,000,000 no le pagaban en ningún lado, pero aquí fíjate, hasta en un hotel le abrieron, como estaba muy obeso, le tuvieron que abrir la puerta un boquete más, que rebanarle a la puerta y abrirla, ensanchar la puerta para que cupiera. Y el señor pedía hielos de agua Perrier, o sea, hielos
de agua Perrier, no de otra agua. O sea, porque él no tomaba otra agua. Y claro, si te ven la cara perdón, pero voy a decirlo así, de indio conquistado, pues te la ven y ya, ¿no? El chiste es que tú lo propicies, ¿no? Entonces, sí había miles, desde los años 50 o 40 había, esto los tenían agentes internacionales, ¿no? Agentes de conciertos mexicanos, ¿no? De, de este de agentes mexicanos, pues que tenían obviamente negocios aquí y que a los artistas mexicanos ni los pelaban, no nos pelaban porque además pues, no éramos de gran valía, porque el circuito de música clásica siempre estuvo o ha estado regulado por managers internacionales que están en Nueva York o en Londres o en París y pues toman lo que les conviene o toman lo que quieren, y hay muchos artistas que se quedan sin manager y los que se quedan sin manager pues ya se chingaron, pues, ¿no? Y aquí ningún artista mexicano en los 40 o 50, pese a la buena buenaventuranza que hubo en el PRI con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues ninguno de ellos tenía un representante o una plataforma para despegar internacionalmente. Aquí nomás se traían grandes músicos europeos, ¿no? Que obviamente pues, sí tienen una gran tradición los europeos, pero también los mexicanos somos muy buenos y nunca se nos consideró así en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, casi nadie. Los únicos que la han hecho bien en ese rubro, en el rubro de la música clásica, son los tenores. Siempre vas a oír, no, el gran tenor Rolando Villazón, Javier Camarena, son muy buenos, son colegas a los que yo respeto mucho, ¿no? Ramón Arturo Vargas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos la hicieron en el ámbito internacional, no porque fueran mejores que las sopranos mexicanas o que los barítonos mexicanos o las mezzosopranos mexicanas. La hicieron porque el timbre que tienen, o sea, el registro de tenor ligero, por todo ligero, en Europa o en Estados Unidos, sí, en Europa del Norte, donde están las compañías de ópera, o en Rusia, por ejemplo, o en cualquier lugar donde tienen compañías de ópera, en esos lugares, los tenores ligeros, los más ligeros, son muy difíciles de conseguir. En cambio, sopranos, mezzosopranos y barítonos y bajos, en toda Europa pues hay muchos y no hay tenores de veras, con voces como las de los tenores mexicanos, que son muy penetrantes, muy fuertes, muy vigorosas y muy aptas para mucho repertorio, ¿no? Entonces, obviamente ellos sí tuvieron trabajo porque los necesitaban. Aquí en México hay sopranos, hay mezzosopranos, hay barítonos que pues nunca le hicieron fuera de México porque finalmente nunca, pues no tuvieron chance porque no los necesitaban, ¿no? Es una cuestión laboral muy interesante. Pero vamos, ahora voy con esto porque me estoy desviando mucho, pero esta información es muy buena porque tienes que saber, y tiene que saber el público, López Obrador, en el sexenio de López Obrador, toda esta infraestructura de Bellas Artes no se cayó, no dejaron de pagar sueldos. Yo era maestro del conservatorio y te lo puedo asegurar, nunca me quedaron a deber ni en pandemia una quincena, aguinaldos, quincenas, prestaciones, y todo el Instituto Nacional de Bellas Artes igual, todos los coros, orquestas, etcétera, las orquestas estatales pues tampoco tronaron, ¿no? En el sexenio de López Obrador porque ya estaban decretadas, dijéramos, por los estados o por las plazas federales que teníamos en el INBA, ¿no? En el Instituto Nacional de Bellas Artes, o en antropología o lo que sea. Pero lo que no se hizo en el sexenio de López Obrador es precisamente ayudar a festivales a que crecieran, a que siguieran presentando muchos eventos, aunque sea con mexicanos. En ese sentido, a todas las artes derivadas de lo que llamamos bellas artes, pues se nos dejó en un segundo plano y se empezó a patrocinar más y se empezó a visibilizar más a las comunidades indígenas, sobre todo a las comunidades alejadas de niños, donde se hizo una gran labor con los semilleros creativos a través del Sistema Nacional de Fomento a la Música, que es ahora donde yo trabajo. Finalmente se ayudó muchísimo a hacer orquestas y coros juveniles
en todo ese lugar, en esos lugares, se hizo la gran plataforma de arte textil indígena original, que empezó con una gran exposición en Los Pinos y cada año ya se ha hecho, se está replicando también en otros lugares. En fin, las artes indígenas están mucho más apoyadas. Las becas del FONCA, que también se dan a comunidades, a gente de las comunidades indígenas con arte indígena, pues es una cosa maravillosa. ¿Cómo te vas a quejar de que aquellos que estuvieron despojados de cualquier privilegio, de cualquier prebenda, no llamamos privilegio, de cualquier prebenda como artistas que no tienen oportunidad, que eran considerados meros artesanos o meros, pues sí, gente pues que sí es muy talentosa para la música, pero pues eres un indígena, ¿no? Y nunca vas a llegar a ser nadie por ser indígena. ¿Cómo te vas a quejar de que el gobierno de la 4T, el primer piso y ahora el segundo estén apoyando eso? Pues, ¿no? Pero yo se lo dije a Claudia Sheinbaum, porque fui el portavoz de los artistas cuando Sheinbaum estaba haciendo campaña. Hicimos un evento ahí en Indianilla para apoyar a los artistas. Después de que Xochitl Gálvez hizo el evento de, en Palacio de Minería con los intelectuales y los artistas apoyándola, los artistas de izquierda no podíamos dejar de apoyar a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y yo fui el portavoz, tuve la fortuna de ser el portavoz ese día. Y le dije, ¿no? Que yo personalmente, a título personal, estaba muy orgulloso de que se haya ponderado las comunidades indígenas, que se las haya apoyado, y que bueno, que también se reconstruyó mucho con mucho presupuesto de los templos y las iglesias y los edificios históricos afectados en el temblor de 2017, que todo eso lo veía yo con muy buenos ojos, pero en un momento dado, nosotros los artistas de las bellas artes también necesitamos más apoyo, y que le pedía que hubiera un equilibrio ya un poco más justo entre todos, pues, ¿no? Que no se nos dieran privilegios. No pedíamos ni apapachos como Aguilar Camín, no pedíamos privilegios, no, pedíamos únicamente que se nos siguiera apoyando como se nos había apoyado sí, tal vez con menos presupuesto que antes, para gastarse onerosamente a $1 millón a Pavarotti, porque eso es una tomada de pelo, porque además Pavarotti venía a cantar 10 minutos o 20, y todo lo demás del concierto se lo echaban los niños cantores de Mérida o los niños cantores de no sé qué, y bueno, porque nada más venían a vernos el cara de pendejos, como te digo. Pero en un momento dado, o sea, sin gastarse un poco más de dinero y apoyo a las escuelas de música que estaban en muy malas condiciones, al Instituto Nacional de Bellas Artes, promoverlo más, hacer que todo fluyera más como como podía fluir antes, ¿no? Pero sí, digo, para eso no necesitas más que voluntad y un poco más de lana, pues, ¿no? Un poco más de presupuesto para poder hacer festivales, o apoyar más a festivales, apoyar más a eventos independientes como gobierno, o ayudándolos o coadyuvándolos como se hace en otros países con la iniciativa privada a finalmente hacer un esfuerzo común, un esfuerzo en común, gobierno y empresas privadas, para poder promover a los artistas mexicanos. Indígenas o no indígenas, eso me da igual. ¿Por qué es importante para un país invertir en las bellas artes? ¿Cuál es el beneficio para la población? ¿Hay un beneficio o no hay un beneficio? ¿Por qué invertirle? Porque los seres humanos tenemos los dos hemisferios cerebrales. Y en esos hemisferios cerebrales, en esa carga neuronal que tenemos, esa actividad neuronal, están las bellas artes implícitas desde antes de nacer la música, que es la más primigenia, con la frecuencia, el ritmo cardíaco de nuestra madre, y luego el de nosotros, y luego los cantos que oyes, las diferencias entre voces agudas y graves, y las canciones de cuna, y luego volteas a ver, abres los ojos y volteas a ver los colores, y empiezas a bailar con el ritmo de la música, y empiezas a hablar y empiezas a usar el lenguaje, o sea, todas las bellas artes, que son maneras de expresar emociones y sentimientos a través de todos estos vehículos que te dije, ¿no? La escultura, con tus manos empiezas a formar figuras de plastilina, por ejemplo, como un niño chiquito, empiezas a cantar, empiezas a bailar, empiezas a expresar emociones y sentimientos. Eso lo tenemos los seres humanos en nosotros mismos. Las bellas artes, hasta la poesía, la literatura, la danza, la música, todo está
implícito en nosotros, es una necesidad que tenemos para expresarnos a través de estos artilugios, de estos vehículos, para poder expresar emociones y sentimientos. Están ahí y te hacen, al igual que las matemáticas o al igual que el manejo de un idioma o al igual que cualquier igual que los deportes, no te hacen mejor ser humano per se, pero sí te hacen abrir canales de percepción o trabajar canales de percepción que solamente las matemáticas no lo hacen, o solamente el deporte no lo hace, o solamente todos tenemos esa capacidad de abstracción también en las bellas artes. ¿Qué es esa capacidad de abstracción? ¿Qué significa? Pues nosotros podemos expresar nuestras emociones y sentimientos o captar el mensaje de alguien que lo expresa siendo público de las bellas artes. Entonces, sí es necesario, es una actividad que finalmente, aparte de que te trabaja esas zonas del cerebro, no te digo, no te garantizo que en un momento dado, si eres un matón o una persona que le debe años de impuestos y no quiere pagar, te vuelvas bueno como una varita mágica, si oyes a Bach o si oyes a Mozart, pero en un momento no a tener otros canales de percepción más desarrollados, más abiertos, pues sí, más funcionales, pues, ¿no? Como con el deporte. Aquel que no hace deporte, que no se mueve, pues va a tener una peor calidad de vida cuando crezca y sea más viejo. Igual a aquel que no oye música, que no ve teatro, que no se abstrae con la poesía, que no se conmueve con una pintura o lo que sea, pues obviamente va a tener cierto, o sea, sí son necesarias las bellas artes, son inherentes a nosotros, no llamémosles necesarios o no, o primordiales o no, es que están en nosotros. ¿Habrá datos, tú sabrás de datos de los países que le invierten más a las bellas artes y los países que le invierten menos, y una correlación en el tema de tal vez de inseguridad? ¿Habrá una correlación entre a mayor le inviertes a las bellas artes, hay menor inseguridad, o son otros factores y por ende hay menor inseguridad? Por ejemplo, no sé, en Europa, un país X le mete muchísimo a las bellas artes, los índices de inseguridad son muy bajos, pero no son una de las medicinas, no es la medicina, sino es por el nivel de vida que en general goza la población. ¿Hay una correlación o no hay correlación? Eso es una gran pregunta porque me lleva a muchas conclusiones. O sea, yo no te puedo garantizar que vaya a haber menos narco, dijéramos, cuando oyes de repente a Bach, ¿no? Oyes a Mozart o a Chopin, pero en un momento dado, cuando tú creces con una formación familiar, de una familia, ya quieras funcional o disfuncional, ¿no? De madre soltera o sin mamá o lo que sea, pero que en un momento dado te dan una visión panorámica de todas las músicas o de todas las artes y los deportes y creces con esa con la idea, con la conciencia, lo empiezas a admitir en tu conciencia que hay música para bailar, música para escuchar, música para lo que tú quieras, o pintura hermosa que imita la naturaleza, o que es pintura contemporánea que se ve muy colorida o muy vivida, como niño, ¿no? Me refiero, ¿no? Y que hay muchas maneras de bailar o de hacer deporte también, y meto al deporte también como una cuestión necesaria, ¿no? Entonces, en un momento dado, cuando tú creces con ese espectro, amplio espectro, de humanismo, yo lo llamaría, de un niño deseado, educado y perfilado para que finalmente conozca de todo, que también coma muchos tipos de comida, obviamente, y no lo estés matando como una bomba de tiempo con comida chatarra, con Coca-Cola y con basura, ¿no? Y en un momento no, tú induces a tu hijo comer bien, hacer ejercicio, a escuchar bellas artes, a lo que quieras, ¿no? Que vaya a la gimnasia, que vaya a natación, etcétera, etcétera. El problema con eso, y no tiene que ver tu nivel socioeconómico, no tiene nada que ver, pero el problema, o más bien lo que contrarrestaría eso, son familias disfuncionales donde tienen hijos
sin haberlos planeado, sin quererlos, sin darles calidad de tiempo. O sea, la que los educa es la pantalla, ¿no? El iPad o el teléfono, lo que sea, o la televisión, ¿no? Desde hace mucho, desde antes de que existieran todos estos artilugios y todo el internet, y que en un momento dado, pues los tienes ahí para que te los eduquen ellos, ¿no? O la tele o lo que sea, ¿no? Los medios digitales. Es ahí donde se friega la cosa, porque en un momento dado, pues tú no puedes controlar todo lo que los niños ven y todo lo que los niños, ¿no? Y la cuestión de la creatividad en un niño, pues no depende obviamente nada más de lo que ve en el iPad o donde vea, en la tablet o donde lo vea, sino que pues, tienes que mandarlo a eso, tienes que darle eso. Más aparte, cuando creces sin saber que eso existe y eres una pareja joven que tuvo al hijo por accidente y se tuvo que casar a fuerza y no quiere tener al hijo y empieza a ser una familia disfuncional donde ella no quiere a él o él le golpea a ella y hay violencia intrafamiliar y no, ¿qué chingados te va a importar la música o la danza o la pintura o llevar a tu hijo a clases, ¿no? Por fortuna son menos, pero son las menos cada vez, pero sí hay muchas familias donde no se tiene eso es un cierto rigor de tener hijos porque los quieres y porque los vas a tener bien, ¿no? Nada más son accidentes por la calentura o por lo que quieras y que en un momento dado, pues no tengas hijos no deseados, pues, ¿no? Y es ahí donde viene mucho el factor también de que vienes de una comunidad violenta donde está el narco metido. Obviamente, ¿qué oye esa gente que escucha? Pues son los narcocorridos. Creces con únicamente eso, creces con eso, con esa violencia y pues obviamente tomas ese ejemplo y ahora sí que te vas con eso, ¿no? En Holanda, en holandés, hay un dicho muy famoso que dice que el campesino no se come lo que no conoce. Y es de boer vreet niet wat hij niet kent. Y es en holandés. Y entonces, sí, en un momento dado tú no puedes obligar, no puedes darle un panorama a tu hijo si tú no conoces eso. Entonces, pues ya, si conoces pura violencia y puro narco y narcocorrido, además los narcocorridos sí son muy violentos, no nada más por la letra. He ponderado mucho, he hecho muchas pláticas alrededor de cómo están sopladas en los alientos, y ahí sí, pues ese es mi business, pues los instrumentos de aliento, cómo están cómo están soplados las bandas de alientos. Y de un tiempo para acá, con los narcocorridos, sobre todo las bandas norteñas, se sobresoplan los instrumentos de aliento de una manera espeluznante, que hay una resultante muy agresiva, soplándolos en exceso y poniéndoles este vibrato tan incisivo y que te ponen los nervios y los pelos de punta. Entonces, sí, pues no, obviamente no, o sea, si creces con eso, demostrado científicamente además de que esa manera de soplar las bandas de viento y te pone más agresivo, sí, por la resultante. Te pone agresivo y te pone los nervios de punta. Más aparte los textos, que pues violó la matóla y encajó el Lola, pues imagínate, ¿no? Receta para un desastre, ¿no? Receta para ser gente que crece con eso nada más y ya. Es como a los niños de Chiapas, a los pobres tzotziles o los pobres de Chamula, que la Coca-Cola es sagrada y creen que es medicinal y crecen con Coca-Cola, pues imagínate. O sea, tremendo, ¿eh? Déjame cambiar un poquito de tema y ya tocabas el tema de Trump, que es de lo peor. ¿Cómo ves no tanto el gobierno de Trump a nivel mundial, sino lo que está pasando en Minnesota, en Minneapolis, y no solo en esos lugares, de la policía, del ICE y las redadas a migrantes y no migrantes? ¿Cuál es tu sentir? Y también te preguntaría, ¿cuál es tu sentir de que en la pasada elección en Estados Unidos, pues casi la mayoría, no la mayoría, casi un 50% de los hispanos se decantaron por Trump por segunda vez? ¿Qué lees? ¿Qué lectura haces de lo que está sucediendo con la policía y de que el hispano, el mexicano, haya votado por un personaje como Donald Trump?
Pues muchos judíos votaron a Hitler, ¿no? Votaron por él porque quería que los iba a ayudar, ¿no? O sea, no puede ser tan malo, no puede ser tan, no, ¿cómo creen que nos va a sacar de Alemania? No, ¿cómo creen que nos va a gasear? No, ¿cómo creen que nos va a exterminar? No, ¿cómo creen? ¿No? ¿Por qué? Porque finalmente el ser humano alberga siempre una esperanza en un nuevo gobierno cuando el anterior no es tan bueno. Pero aquí en Estados Unidos, que había gobernado antes y que propició, ya nada más para cerrar su primer mandato, propició un golpe de Estado literal en la Casa Blanca con todos estos criminales que después absuelve. Pero la comunidad latina no se lo imaginó, pues, ¿no? El problema es que Biden no era una persona tampoco en sus 100 para gobernar un país, sino era un líder en realidad. Y además, en Estados Unidos nunca ha habido izquierda, apenas se está empezando a formar. Además, en Estados Unidos tiene una historia verdaderamente muy, pero muy acomodaticia y muy comodina en la cuestión de que como ellos, según ellos, salvaron al mundo del comunismo y de la Segunda Guerra Mundial y de lo que tú quieras, ¿no? Crecieron muy indoctrinados, ¿no? No las intelectuales, obviamente, de izquierda, que se podían contar con los dedos de una mano, creo yo, pero que eran los que trabajaban en las grandes universidades muy buenas, pero que finalmente también fueron muy acomodaticios. Pero cuando se dieron cuenta desde que entró Trump el 20 de enero del año pasado, y que de veras eso se veía venir de una manera más patológica, más enfermiza, más demoníaca, más siniestra, más mezquina, más hija de la chingada el, que el mandato anterior de Trump, pues o sea, se dieron cuenta y que pues sí, ahí les viene, ahí viene el dictador, ahí viene la Gestapo, ahí viene la ICA, ¿no? Ahí viene el ICE, ahí viene esto, ahí viene lo de más allá, y día con día nos da, o sea, no hay un día. Por eso se nos ha hecho tan largo este año de Trump. No hay un día en el que tanto internacional, financieramente, económicamente, internacionalmente, cuestión de geopolítica y la cuestión interna lo que quiere Trump es una guerra civil, está lanzando eso a su pueblo, y todos sus debrayes, ¿no? Desde nombrar al Kennedy Center, nombrarlo Lincoln State, Donald Trump, Kennedy Center, o nombrar ponerse como papa, por ejemplo, ¿no? Yo debería ser el papa, o sea, puros debrayes absolutamente psicóticos, absolutamente decadentes, de un tipo ególatra que no sé, o sea, su estupidez es tan grande como su poder, ¿no? Eso es infinito. Pero lo que está haciendo con los migrantes en toda la Unión Americana es una táctica que ya hizo Hitler, que hizo Goebbels, el terror, o sea, implementar el terror, no nada más en los judíos lo hizo Hitler, o sea, el terror estaba en todos lados. Y si tú si tú no delatabas a a un judío en ese entonces, si tú no delatabas a un comunista en tiempos de Hitler, si tú no delatas ahora a un inmigrante ilegal, también incurres en un crimen, pues, ¿no? O sea, este señor, el discurso de Davos, el que dio de 72 minutos, es verdaderamente ya el epítome pues se acostó en un diván a poner todo su odio y sus traumas y la mierda que tiene en el cerebro. Es verdaderamente, yo que soy ateo, pero si existe un anticristo, es este señor. Y todos los que lo acompañan son anticristos, o sea, son verdaderamente gente nefasta, ¿no? Y peor la gente que como Eduardo Verástegui pone en un tuit que Donald Trump es el mejor presidente que ha tenido México. O sea, eso ya es caer es como si alguien le lamiera los huevos, perdón mi francés, Julio, pero a Hitler, pues, ¿no? O a Goebbels, o sea, gente muy baja, gente muy estúpida además. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para la comunidad latina o la comunidad de hispanos en Estados Unidos? Pues que se la creyeron y fueron muy inocentes. Y toda la gente que cayó en votar por Trump, incluso anglosajones, incluso chinos, chinoamericanos o coreanoamericanos, pues fueron muy cándidos y fueron muy reflexivos, porque finalmente cualquier persona que en un mandato tiene detalles como los que tuvo Trump en su primer mandato, que no fueron tantos, pero que anuncian lo que va a hacer y todo, y sobre todo es 4 años más viejo y está más deteriorado mentalmente, como se podía ver desde la campaña, ¿eh? O sea, obviamente, pues,
estás loco si votas por él. No, no estás loco, eres muy ingenuo y tienes una esperanza de que lo que les pintó, pues el gran empresario, vamos a ir mejor en esto. Pues no ha ido mejor nada. Estados Unidos es la democracia, ex democracia mundial que ahora está en decadencia y que se viene a pique gracias a este señor tan imberbe, tan naco, tan espantoso, tan espeluznante. Yo no me paro por Estados Unidos desde que está esta sarta de veras de criminales, son un sarta de criminales, él es un delincuente y yo no me paro por Estados Unidos ni loco. Me venció mi visa el año pasado y no la voy a renovar. Que se vayan estos desgraciados del país. Si no se van, no me importa nunca más volver a ese país. Pero finalmente, y mira que he trabajado mucho ahí, he trabajado muchas visas de trabajado, de intelectual, de hola, o no sé cómo, o visa O, que es de artista, no sé qué, no sé cuánto, me valen madres. O sea, yo no quiero poner un país. Es nefasto, en verdad, lo que está pasando. Y yo no puedo creer cómo todavía hay gente aquí, como Lili Tellus o Eduardo Verástegui, que están, o Alito Moreno, que son hombres que nada más me causan lástima y risa, ¿no? De que quieran que nos venga aquí a invadir el señor Donald Trump. Déjame preguntarte, ahorita que mencionas que no tienes planeado ni quieres viajar a Estados Unidos, ha habido datos, diferentes noticias, notas, de que la gran mayoría de los países han dejado de viajar. Ha habido una caída en el número de turistas a los Estados Unidos, a excepción de los mexicanos. Ha sido, por ejemplo, estando aquí en Canadá, es muy popular y escuchas por todos lados que la gente dice, por ejemplo, yo vivo aquí en la frontera, estoy a 15 minutos de cruzar, pero mucha gente se está negando a viajar a los Estados Unidos, incluso anécdotas de hace un año, gente que planeó, pagó vacaciones y perdieron su depósito por la amenaza de que Canadá se volviera el estado número 51. Pero, ¿qué te dice del mexicano que, a pesar de todo lo que has mencionado, pues en lugar de hacerle un boicot, aumentó el número de visitantes a Estados Unidos? ¿Cómo podemos entender eso? La clase media mexicana siempre ha sido muy pretenciosa, muy wannabe y muy manipulada al American Way of Life, ¿no? Que pues es todo es una gran fatuidad en realidad, ¿no? Si tienen algo si tiene bueno algo la cultura estadounidense, fue muchos años lo que hicieron con las grandes compañías acereras o el apoyo a los artistas o el apoyo a los deportistas, la calidad en las escuelas donde pagas, obviamente. O sea, el dinero lo hizo todo. O sea, el dios de Estados Unidos, el mayor bien cultural de Estados Unidos. Fíjate lo que te voy a decir, el mayor bien cultural de Estados Unidos es el dinero. Es increíble, pero es eso. Y lo que puedes lograr con el dinero. Y si puedes lograr una buena educación y una educación crítica y una educación musical de primera, pues todo lo haces con dinero. Entonces, si quieres tener una buena casa, una buena alimentación, buenos gadgets, buenos lo que sea, y los puedes encontrar allá en Estados Unidos, porque pues obviamente pues es muy padre ir a Estados Unidos y ver cómo viven allá, que todo eso es una gran ficción, porque además la mayoría de los estadounidenses pues están total y absolutamente endeudados, ¿no? Ya los dejaron endeudados. La deuda de Estados Unidos del mismo país y de la misma gente es verdaderamente monstruosa, ¿no? O sea, crearon un monstruo de país y no se dieron cuenta, ¿no? Ni los gobiernos, bueno, los gobiernos sí, porque estaban coludidos con las armerías, con los fabricantes de armas, con los narcotraficantes, obviamente. O sea, les combinó mucho, ¿no? Y con los empresarios, todos de Wall Street, pues que en un momento dado, evidente y obviamente, pues, o sea, nunca realmente hicieron más bien hicieron la ponderación de un país culturalmente hablando muy fuerte, porque la única cultura que pudieron tener la exterminaron, que fue precisamente todo el crisol de diferentes culturas, desde las orientales, las sudamericanas, la mexicana, la europea, y se dividieron en sectores nada más. Es una sociedad también muy de apartheid, pero sin decirlo, pues, ¿no? Los negros, como estaban también, o sea, los afroamericanos, los estos, todavía en Estados Unidos, ¿sabes? Siempre te preguntan, a mí
en Where are you from? O sea, cuando vives allá, te preguntan tus orígenes. O sea, Where are you from? Aunque seas estadounidense. No, I'm Irish, I'm Italian, I am German, ¿no? Aunque seas gringo, pero siempre ponen, no, pues yo soy mexicano y punto, ¿no? Yo tengo raíces indígenas y españolas, como te decía al principio, pero todos somos mestizos mexicanos o lo que sea. Si nacimos aquí y somos hijos de papás alemanes, somos mexicanos y punto, ¿no? En ese sentido, sí, mis papás son alemanes, pero yo no soy alemán, yo soy mexicano, pues, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión racial muy arraigada que no se dan cuenta y de mucha adoración al dinero. Y eso es lo que les encanta a los mexicanos de clase media. Todos quieren ser gringos, quieren ser rubios, quieren ser, pues sí, quieren vivir como en pues, las vidas de ficción y en las series de Hollywood, que a mí la mayoría se me hacen verdaderamente las series se me hacen aunque tengan muy buenos argumentos, ¿no? Algunas se me hacen la mayoría de las más banales, ¿no? No estoy hablando de las series como la que pone a la familia Purdue, ¿no? La del Oxycodone, que es una gran serie, por ejemplo, ¿no? Es así, son muy buenas series, pero pues series así como Friends o como Gilmore Girls o lo que sea, pues, o sea, son series pues que ponderan mucho eso que quieren los mexicanos ser, ¿no? Que no pueden ser y que les da vergüenza además tener raíces indígenas la clase media mexicana es muy así, muy de esa manera. Creo que eso siempre ha sido, ¿no? Pero ¿Sí? lo preocupante es que en época de Trump, cuando diría yo hay un boicot internacional para ir y vacacionar, visitar Estados Unidos, México es la excepción y es el único país que en lugar de disminuir, aumentó. También, ¿cuál es la respuesta que has visto de la oposición ante las amenazas, ante el amago de que el gobierno de Estados Unidos, planearía ataques terrestres y la nula, indignación de la oposición ante estas amenazas, casi por el contrario, cuasi celebrando, aplaudiendo y diciendo, pues nosotros desde cuando lo estamos pidiendo, nos están haciendo caso ya el santo Trump. Cuando ves eso, ¿qué te pasa por la mente? Me dan pena ajena. O sea, mira, la oposición siempre me ha dado pena ajena, ya desde que es oposición con el gobierno de López Obrador, cómo empezaron a actuar con esa irreflexión y con ese odio y con esa envidia y con esas ganas de golpear, de ser golpistas, pues, ¿no? Sin tener argumentos para contradecir nada de lo que se podía contradecir o inventando cosas, que es lo peor, ¿no? O sea, tú puedes no estar de acuerdo, ¿no? Pero, o sea, tú puedes odiar a alguien, pero ese odio que le tienes a alguien, si está fundamentado por una u otra razón o lo expones y sobre todo tratas de conciliar precisamente, y sobre todo estando en política, ¿no? Tratas de complementar, de conciliar, no de acercarte a que piensen como tú, no, sino de en un momento dado, a ver cómo podemos solucionar esto que no estoy de acuerdo. Eso es muy en política, hasta te puedes pelear y madrear como se pelean y madrean los diputados en Japón o en Corea, que hacen unos espectáculos increíblemente lamentables, pero pueden llegar a acuerdos, pues, ¿no? Aunque te madrees, aunque te pelees, aunque te grites y lo que sea, puedes llegar a proponer como oposición una cosa que sea clara, que coadyuve o que ayude o que contradiga, ¿no? A la propuesta. Pero si aparte de eso no lo haces, porque no tienes propuesta, porque no tienes una contrapropuesta, pero aparte inventas cosas, ¿no? Como del PAN, no me acuerdo que era así, alcaldesa del PAN, no era, no, era la dirigente del PAN en la Ciudad de México, que el avión. una foto falsa de o sea, ya caes en eso, o ya dices como Alito, la narcopresidenta, o como Lili Telles, que cada vez se me hace más patética y más irrelevante. Pero cuando tú haces todo eso, cuando tú pones todas esas mentiras sin probar aparte, ¿no? Y defendiendo algo que es indefendible, pero ya caes en la mentira, pues le haces caso a Riva Palacio, un periodista que obviamente pues fue muy bueno, fue muy inteligente en su época, pero pues se corrompió de tal manera y ya está en un debraye de que pues dice que la verdad es lo que menos importa. Pues cómo no va a importar, ¿no? Si la verdad es la verdad.
Pero bueno, finalmente ellos excavaron su propia tumba, porque finalmente, ¿quién va a votar por el PRI en las elecciones que entran? ¿No? ¿Quién va a votar por el PAN? Muy poca gente. Sí hay mucha gente que son los que se van a Estados Unidos. Parecen muchas, pero en realidad el pueblo mexicano está muy consciente y está pues el gran mérito de López Obrador fue haber de veras iniciado esta revolución de las conciencias y esta politización de mucha gente que antes lo que hacía era no hablar de política o no tener airadas ni ventiladas sus preferencias políticas por miedo, ¿no? Vivimos en un sistema también de terror. Si te manifiestas contra el PRI o contra el PAN, puta, pues te pueden matar, pues, ¿no? Entonces, obviamente, dieron muy buenos ejemplos, ¿no? Pero hoy por hoy, pues, vivimos en uno de los regímenes democráticos más transparentes del mundo, pues, con todos sus errores, porque yo no soy muy chairo, pero no al 100%, y veo los errores y los defectos y los peligros que hay de tener en Morena gente indeseable, ¿no? Gente de muy baja reputación, o no sabemos que está ahí, no sabemos por qué Gertz está en la embajada de México en Inglaterra, va a estar ya, está aprobado por el Senado. Yo no estoy de acuerdo en muchas cosas en Morena, no lo estoy, pero de eso a la dictadura que teníamos con el PRI, con el PAN y esa corrupción tremenda que sigue habiendo, pero que en un momento dado todo se está empezando a limpiar poco a poco. ¿Cuándo va a pasar eso, mi querido Julio? Tal vez en un sexenio más de izquierda o dos, no sabemos, pero la derecha no tiene perfil aquí, por muy Verástegui que haya, muy Listellis o muy Alitos, pues esa gente está perdida, no tiene rumbo. A ti no te preocupa que en algún momento no muy lejano podamos dar un viraje como como el que se dio en Chile? Fíjate que no, porque la figura de Sheinbaum, la figura de Morena, la figura, ¿sabes qué? Lo que muy poca gente pondera, y yo siempre lo he estimado mucho, lo he sobreestimado, más bien, no sobreestimado, lo he ponderado, lo he puesto en su lugar, es la fortificación del Estado mexicano. Esa es una cuestión para mí muy importante, que lo hizo López Obrador y lo está haciendo mucho más Claudia Sheinbaum también. O sea, de otra manera, sí, pero con la misma dirección, con la misma directriz de fortificar el Estado como eje rector de toda la vida pública. Y eso está muy bien, o sea, bancos del bienestar, pensiones, bla, bla, bla. O sea, sí, transparencia en lo más que se pueda, sí, pero pues la cuestión judicial también, o sea, poco a poco se va a ir limpiando, que está infestado de corrupción, sí. Es como si tuviéramos una olla llena de cucarachas y de cochambre, y pues, ¿por dónde empiezas? ¿Por las cucarachas o por el cochambre para que te quede limpia, verdad? Pues vas poco a poco limpiándola y matando primero las cucarachas que vayan saliendo, y luego con una fibra le tallas, y si no es con la fibra, con Easy Office, si no es con Easy Off, con lo que sea, pero vas quitándole el cochambre en la olla, pues, ¿no? Y toma mucho tiempo, Julio, toma más tiempo, porque crecimos con el estigma, primero, que el gobierno es corrupto siempre y nos va a transar, y segunda, que no hay otra manera de vida, no hay otra manera más solvente de salir adelante, más efectiva y eficiente para salir adelante, que corrompiéndote, ¿no? Pagando mordida, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que sea saludable que Morena y sus aliados se mantengan en el poder, no sé, por al menos 3 sexenios, unos 18 años, para que se pueda dar ese cambio que lleva tiempo? ¿Es saludable? ¿Crees que sea saludable y necesario? Sigue como está ahorita, ¿no? ¿No? Con la rémora del Partido Verde y con el Partido del Trabajo que no había sacado las uñas, pero pues ya ahorita ya se cuadró mejor, por fortuna, ¿no? Y también esperemos que el Verde, pero si no le hace caso a sus bases, yo que soy del Consejo Consultivo Nacional de Morena, se los he dicho, o sea, es mi principal contribución, creo yo, ¿no? O sea, no vayan a admitir en las siguientes elecciones a gente que no se lo merezca. Escojan gente que sea digna para representar a un partido de izquierda como Morena. Y son las bases, háganle caso a las bases. Hay mucha gente en las bases que tiene la preparación y tiene las ganas, pero no, hay que dársela a porque le debemos un favor político. Hay que dárselo a Gertz, la embajada, porque quién sabe por qué le damos a Gertz, no sé.
pero no entiendo y no justifico que una persona que no hizo nada por su país como Gers Manero cuando fiscal tenga una embajada así. Sorry, pero pues todos los de izquierda, de veras, y que apoyamos a Morena y que adoramos, la verdad yo la adoro, a la presidenta, y la respeto muchísimo. ¿Cómo es posible que estén haciendo eso, pues, no? ¿Y por qué? ¿En aras de qué? Cuando hay tantos miembros del servicio exterior que llevan años tratando de tener una mejor embajada, o una embajada, ¿no? Que son cónsules o que son, o bueno, que se lo merece más que Gers Manero, por favor. Y los diputados y los senadores de Morena dándole el visto bueno. Bueno, ¿Cuál es la pero lógica? ¿Cuál es la lógica de eso? Si es que hay. no entiendo. Ahora sí creo que no, como diría un chinito, no entiende. Yo no entiendo nada. Nada de por qué, esos porqués, ¿no? Esos porqués. ¿Y por qué todavía López Obrador, cuando le preguntaban de alguien que hacía su trabajo mal, no, el gobernador está trabajando muy bien, ¿no? Pues sí, bueno, Me está ayudando, decía mucho. Fíjate que bueno, obviamente no quieren que haya decisiones, pero hay decepciones en el pueblo, hay cuestionamientos en el pueblo, y sobre todo en el pueblo de izquierda, que somos los que incondicionalmente, y yo lo digo con toda la frente en alto, los voy a apoyar siempre, pero en un momento dado no dejan de ser puñaladas en la espalda o en el corazón. A veces me siento como San Sebastián, querido, con las flechas ahí en todo el cuerpo, ¿no? Cuando dicen, híjole, real, Dan Augusto o lo que sea, ¿me entiendes? O lo que sea, y dices, no, Cuauhtémoc Blanco, dices, no, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor, ¿no? O el pez, ¿cómo se llama? Eric, Eric Flores, ¿no? Dices, hijo, o sea, yo cuando era diputado constituyente, que ha sido, nota bene, ha sido que aquí al margen la única época más infeliz que he tenido en mi vida, y que nunca más en mi vida me vuelvo a meter a nada de eso, ni como diputado ni como funcionario, no, después de eso, o sea, no sabía lo que era probar las hieles de la política, porque no son mieles para mí, son hieles. Nunca había sido tan infeliz probando cómo son los políticos y cómo reaccionan, sobre todo los de la derecha, pues, ¿no? Porque todavía en ese entonces, bueno, yo quería estar en Morena, yo estaba por el PRD, desgraciadamente me tocó tener muy mala suerte, pero pues a mí me embarcaron con eso, me engañaron vilmente. Jesús Ortega, me dejé engañar más bien. No, el que te engaña, te quiere engañar, pero es tu culpa si te dejas engañar, ¿no? Entonces, quería ser diputado constituyente cuando me dijo Jesús Ortega, ¿quieres ser externo del PRD para ayudar a modificar la constitución de la Ciudad de México que se está redactando en cuestión de cultura? A ver, otra vez, ¿quieres ser externo del PRD para ayudar a modificar? Y no causa honorarios. Dije yo, no, qué bueno, porque no quiero que ningún partido me pague, porque no creo en los partidos políticos, ni me interesa ningún partido político, porque no creo en ellos. Pues bueno, si no me van a pagar, perfecto, y si voy a ayudar a modificar la Constitución en Cultura y Artes, que es mi fuerte, pues es mi profesión, claro que sí, le acepto, pero yo no sabía que había aceptado ser diputado, no, del PRD. Entonces, pues es ahí donde me agarraron desprevenido. Pues fue mi culpa por dejarme engañar, accedí porque yo, si doy mi palabra a algo, la cumplo, esa es mi máxima de vida, ¿no? Mi principio, cumplir lo que prometes. Y pues ahí me tienes refundido en la curul del PRD. Y nunca he tenido una época más infeliz y más enfermiza de mi vida. Nunca más. Luego López Obrador gana y me ofrece, Alejandra Frausto me ofrece el FONCA, ¿no? A través de López Obrador. Le dije muchísimas gracias, pero no. Si yo accedo a ser funcionario del FONCA, que es el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, pues el FONCA es una mina de dinero para proyectos artísticos, ¿no? Si yo no sé administrar dinero, ¿no? Nada más mis calzones puedo administrar menos dinero ajeno, prefiero lavar ajeno, mejor, como mi mamá. Pero entonces yo le dije no, gracias. Y luego me querían dar una plurinominal también, Mario Delgado, en Morena. Dije, no, jamás, ni por error me vuelvo a meter en esto. Porque no soy para eso. Yo soy un artista que tiene un hocico tamaño del mundo para poder hablar como hablo, pero y criticar o manifestar mis opiniones como ciudadano y como artista también, pero no como funcionario.
No, no, no. ¿Cómo se da tu llegada al Consejo Consultivo de Morena y dices que no eres de partidos? ¿Por qué estar ahí en el Consejo Consultivo de Morena? Esa es muy buena pregunta, porque finalmente quiero contribuir con lo que pueda yo en alguna de las comisiones en las que estoy inscrito, y porque finalmente yo se los dije, yo no creo en partidos políticos, pero doy mi vida por el movimiento de transformación. Por eso sí que en eso sí creo, y en eso sí estoy. Y si puedo contribuir en algo, contribuyo, ¿no? ¿Los toman en cuenta? ¿Los toman en cuenta? Sí, no, no, bueno, hemos tenido pocas juntas, todavía hemos tenido una presencial y dos en cada comisión, pero finalmente sí, o sea, son muy serios y sí toman en cuenta por lo menos las propuestas. Ya si se llevarán a cabo o no, pues Es otra ya historia. veremos, pues, ¿no? Sí, pero yo creo que en ese sentido, pues mira, yo lo que les dije cuando nos insacularon, que yo no estaba de acuerdo con ningún partido, no creía en partidos, pero sí en el movimiento, y que yo lo único que les aconsejaba de verdad, Morena, es mi primera sugerencia como consejero es que ya no dejen entrar al partido a gente que no es digna de un movimiento como ya, por favor, mejor miren, entre todos, ¿qué les parece si nos organizamos una vaquita y les compramos una isla o una casa o un yate donde quieran, pero que no los metan no les den puestos, porque si les dan puestos se jode la cosa. ¿Cuál será la lógica? Eso yo me pregunto también. ¿Cuál es la lógica de meter a personajes con una trayectoria tan negra, tan negra? ¿Cuál será la lógica de los líderes? ¿Verán un beneficio para qué? Mira, cuando tienes poder sobre tanta gente o poder de decisión sobre tantas cosas, en un momento dado te vuelves ciego, y cuando le debes a alguien algún favor, en ese sentido, pues se lo pagas y ya, pero no se lo pagues con un puesto, te digo, cómprale un yate, hazte una vaquita, cómprale un yate, o lo que sea, ¿me entiendes? Pero no sé, o algo te saben, o algo chueco te saben y no quieres que se sepa, entonces pues, les das, a ver qué quieres, quieres una embajada, quieres un consulado, quieres un puesto en el Senado, quieres la presidencia de no sé qué o no sé cuánto, ¿no? De las comisiones. No sé, Julio, no sé, por eso no soy político y no me interesa saberlo, por eso no quiero ser político nunca en la vida. ¿Tú dirías que Gers Manero fue un fiscal gris? Fue un fiscal que no hizo lo que tenía que hacer y no se movió con la celeridad con la que se tenía que haber movido para los casos tan importantes que tuvo a su cargo, nada más. ¿Sí? ¿7 años perdidos? No, pero no ganados. No, o sea, nos quedamos igual. Ajá. Dijéramos que sí, y se le fue de Bruce, más bien se le fue a la yugular a su familia, a la que tenía que afectar, y lo afectó, y ya, nada más. Y bueno, pues uno que otro caso, pero nos acabó la corrupción en la fiscalía y todo el mundo tenemos los ojos bien puestos y sobre todo la esperanza muy grande en Ernestina Godoy, la que haga muy bien su trabajo. Yo confío que sí, ¿eh? Déjame preguntarte rápidamente ya para finalizar, Horacio Franco. Gracias nuevamente por tu tiempo, No, por tu gracias. gentileza, porque el tiempo es oro. ¿La 4T es woke o anti-woke? Hace mucho no se escuchaba mucho estos términos, pero a raíz de que, por ejemplo, Salinas Pliego dice yo soy ultraderecha y que se ha declarado anti-woke, ha crecido poco a poco el antiwoquismo o el término utilizándose en países como México y Latinoamericana, en Estados Unidos, en Canadá se usa mucho. ¿La 4T es woke, aliada woke o anti-woke? La 4T es humanista, tiene que ser, es humanista, es basada sobre principios humanistas, los mismos principios del humanismo de Erasmo de Rotterdam y de los pensadores, de los filósofos del mismo Jesucristo, ¿no? Yo que soy tan ateo, siempre lo pondero y siempre voy a ponerlo como ejemplo moral en la vida, ¿no? En un momento dado, ¿cómo es posible que hablen de este término? Es un término muy ambiguo, muy idiota. ¿Eres humanista o no lo eres? Punto. Nada más. Seas ateo, seas religioso, lo que sea. Sí, sí, sí. Y como el pobre señor verás, que cada vez me da más pena, ¿no? Utiliza esto, cualquiera de esos términos, o Agustín Laje o quien sea,
que me dan pena ajena para, para, para defender lo indefendible que es su enorme rencor, su enorme impotencia y su enorme grado de no empatía, de antipatía y de no empatía en contra del ser humano, en contra de los derechos, en contra de las libertades, de las igualdades, etcétera, etcétera. Y ponen de pretexto cualquier cosa religiosa o política para justificar la inmundicia humana, la rapacidad, la corrupción, el no derecho de las minorías a decidir y hacer, etcétera, etcétera. Sabes que no vale la pena como ser humano. Es, es nada más eso, Julio, no tiene que ver, los términos, pueden inventar términos, el que quieras, pero pues es gente que no está en empatía con la humanidad, con el ser humano intrínseco, innato como es. En retrospectiva, la censura o la cancelación de la entrevista a Eduardo Verástegui fue un acierto. No, para mí no. Para mí No. no, o sea, hay que exponerlo y ya nada más. O sea, si dices sandeces, hay que exponerlo. Y si no estás de acuerdo con él, vétele también de bruces a Eduardo Verástegui. Yo creo que esa entrevista no la vi, pero sobre todo con lo que he oído, Sabina fue muy condescendiente y muy entrevistadora con él. Sí, pero yo he visto como en muchas ocasiones tú también cuestionas mucho a tus entrevistados, ¿no? Y ojalá que hagamos otra entrevista para que tú me cuestiones más, bueno, que cuestionemos y si no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo, soy un entrevistador, sí, pero también te pregunto, oye, ¿cómo puedes pensar así si esto y esto? Y te doy datos, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, Sabina Berman soy yo. A ver, Eduardo, ¿cómo es posible que estés diciendo tú que el matrimonio homosexual es igual a un holocausto cuando hay tantos homosexuales que tienen una vida de pareja mucho más funcional que parejas heterosexuales? Si adoptan hijos y los adoptan con tanto amor y crecen seres humanos tan funcionales como una pareja de cualquier tipo, pues, ¿no? O sea, ¿por qué dices eso? Entonces, ahí empiezas a tener un diálogo y lo dejas mudo, ¿me entiendes? Lo dejas mudo, pero si nada más haces lo que él, o más bien le preguntas y no te le vas no es irse de bruces, Cuestionar. es cuestionar, Julio, o sea, nada más. Entonces, yo no la he visto, no, para mí fue un error haberla Censurado, censurado. Y bajado. también fue un error la señora, la maestra Rabinovich, también fue un error no haberla pasado. Por mucho que no concuerdes con sus ideas, si eres sionista o no, que no me interesa de Sabina, porque yo a Sabina la aprecio y la quiero mucho, la respeto mucho, pero pues finalmente, en un momento dado, te digo, a mí me gustaría que muchos más me cuestionaran no sé, muchas cosas que yo mismo he dicho, que he hecho, ¿no? Y que pues nadie me cuestiona, pero sí que me cuestionen lo que quieran y nos vamos a dialogar. Es lo que se debe hacer, querido Julio, un diálogo interactivo donde se expongan las diferencias. Ya finalmente dos preguntas. En entrevista con Antonio Ruiz, decías que no eras fan de López Obrador en el 2003. ¿Cómo te volviste fan de López Obrador? ¿Qué cambió para volverte fan de López Obrador? Primero, la necesidad de tener un gobernante de izquierda, ¿no? Que ya lo quería yo desde hace más de 30 años, ¿no? Desde que llegué a México en 85, ¿no? 33 años anhelando un gobierno de izquierda, y llegó él y como jefe de gobierno, él no logró, o más bien no quiso que se apoyaran las sociedades de convivencia en 2003, y me decepcionó mucho como jefe de gobierno en ese entonces. Pese a que lo respetaba mucho por muchas cosas que había hecho, ¿no? Pero tampoco le metió a la Filarmónica de la Ciudad de México cuando era él jefe de gobierno, y también la dejó muy abandonada, y eso pues lo sé porque era yo parte del consejo de la orquesta en ese entonces ya. Y en un momento dado, sí, como que dije, bueno, ¿y por qué está en contra de los gays, no? Y dije yo, ¿y por qué no quiere las sociedades de convivencia? Ya vi después por qué, ¿no? Porque además yo estaba ahí cabildeando, di un concierto en la Asamblea Legislativa
los diputados, cabildeé con los mismos del PAN y los mismos del PAN muy respetuosos conmigo. Me dijeron, mira, Horacio, nosotros somos un pinche partido de derecha que no nos va a dejar votar, no nos deja votar por esto, pero nos vamos a salir cuando sea la votación y en el momento de la votación nos salimos y como PRI y Morena y PRD, perdón, no existía Morena en 2003, son mayoría, van a ganar. Entonces vas a tener, tú y nosotros estamos de acuerdo y lo respetamos, pero eso me lo dijo Pancho Cachondo. Nuestro partido es un pinche partido de derecha y no nos deja votar por esto. Entonces nos vamos a salir. Y el que bloqueó ese día en las fechas de comienzo fue López Obrador, ¿no? Y luego en 2006 o 2012 fue, no me acuerdo, en su campaña quiso hablar con la gente de la comunidad LGBT y yo accedí y yo quería ir a hablar con él, ¿no? Pero la reunión había tenido que ser, que nunca se hizo, pero tenía que ser en un lugar en lo oscurito, un domingo a las 10 de la noche para que nadie se enterara. Dije, no estoy apestado, no gracias. No, gracias, no, gracias. Entonces no me gustó esas actitudes hasta que vi que en el Estadio Azteca, en el cierre de campaña, abraza a una persona con la bandera gay. Dije yo, bueno, ya se está poniendo su entendimiento sobre nuestras cuestiones minoritarias, pues obviamente pues voy a votar por él y voy a dar mi vida por el proyecto de López Obrador porque sabía lo que representaba, sabía lo importante que había sido, sabía del desaforo, obviamente del desaforo yo estuve de acuerdo, sabía que le habían hecho un fraude, todo lo sabía, pero dentro de mí decía, ojalá que apoye a la comunidad LGBT más, de una manera más directa, más abierta, ¿no? Y bueno, pues me vinieron ciertos cuestionamientos cuando a una de las diputadas trans de Morena dijo, no sé qué sea, si hombre o mujer, no sé qué, algo así, pues, híjole, es que infórmate bien primero, pues, ¿no? O sea, entiende cómo es la diversidad para ser presidente de un país para todos. Entonces, bueno, nunca, y a mí me trató siempre con mucha frialdad, a pesar de que era yo miembro de la comisión del consejo que él nombró para la memoria histórica, y yo siempre lo respeté y lo admiré y lo sigo adorando y admirando, pero él siempre fue muy frío conmigo, ¿no? ¿Tienes la certeza de que López Obrador bloqueó o fue el que dio la orden para que no se aprobara el matrimonio igualitario? ¿Tienes la certeza? No fue el matrimonio igualitario, no, porque ya no estaba él. El matrimonio igualitario fue David Razú, que estaba ahí al frente de la Cámara. Él fue, gracias a él se aprobó. No, eso fueron las sociedades de convivencia. Las sociedades, sí, perdón. Sí, porque estaba votándose y llegó Bejarano con el teléfono que estaba con López Obrador que no se votara. Y fue por él, porque dijo, no, que no se vote, dijo López Obrador. ¿Tú confiarías en que fue así, que Bejarano fue, o sea, confiarías en la palabra de Bejarano que estaba diciendo? Todo el mundo lo supo. Pues que todo el mundo lo supimos. Estuvimos ahí. Y ese fin de semana, que fue viernes, me acuerdo, en diciembre, la portada del proceso del domingo en la noche salió López Obrador del brazo, así, con Norberto Rivera, que ese viernes le estaba otorgando a Norberto Rivera los terrenos de la Basílica para hacer las urnas guadalupanas, los terrenos que eran de comerciantes, le otorgó al excelentísimo Norberto Rivera pues los terrenos para hacer sus urnas guadalupanas. ¿Cómo ves? Eso sí, yo lo vi con mis propios ojos. ¿Tú sientes que sí haya sido algo personal de López Obrador o una presión de la Iglesia Católica para que pues no se aprobara y ante la presión pues él cedió, más que algo personal de López Obrador? Me cuesta trabajo creerlo, no estoy diciendo que no sea la verdad, pero una presión exterior orilló a López Obrador tomar esa decisión finalmente. Pues lo que yo creo ahorita ya después de 23 años es irrelevante, querido Julio, pero así fue. O sea, pudo haber sido eso, pudo haber sido... Él no podría yo decir que sea homófobo, no, que fuera homófobo, porque Jesús Rodríguez me lo ha dicho muchas veces, no para nada. O sea, sí, no tiene ningún problema, ningún issue con eso, pero pues finalmente... Jesús Ramírez, su mano derecha, su mano izquierda. Exactamente. O sea, yo por eso a López Obrador, más allá del aspecto del aspecto de su experiencia o no con las comunidades LGBT,
A mí no me va a importar. Para mí es el mayor líder político que ha tenido México en los últimos 150 años, junto con Cárdenas, pero está más allá, va más allá. O sea, es un enorme líder al que respeto mucho, lo tengo de veras en un concepto muy alto. Es un ser humano como todos lo somos, tiene ciertos errores, como la presidenta Sheinbaum también, pero pues estas dos figuras políticas son dos titanes nada más, ¿no? Que están haciendo lo que deben hacer, por primera vez lo que se debe hacer por un país como. En este tema, ya para finalizar, es muy personal tu sentir, ¿no? Es muy personal. Yo creo que todos los sentires son personales, siempre y cuando no influyan en tu visceralidad, si yo fuera más visceral y menos analítico, yo me hubiera ido con Taboada, como muchos amigos gays míos y lesbianas se fueron con Taboada, imagínate, en las elecciones pasadas, ¿no? O me hubiera ido con Xochitl Gálvez en el Palacio de Minería con los artistas. No, pues no, para nada voy a traicionar mis principios de izquierda. Seré pues podré ser joto y artista y lo que tú quieras, ¿no? Pero nunca en mi vida he sido incongruente con lo que yo quiero para mi país. Por eso, que bendeciré siempre a López Obrador, que le dio a los indígenas y al pueblo lo que merecían desde hace siglos, no desde el priato, desde el prianato, no, desde hace siglos. Le dio al pueblo lo que necesitaba, es esa consideración, sus necesidades, ¿no? Eso no tiene precio. Una politización impresionante, unos beneficios económicos a quien más lo necesitaban, eso no tiene precio, Julio. O sea, si tú dices, es que a mí no me dio porque a los artistas no nos dio o a los gays no nos quiso, puta, sería yo, o sea, imagínate, nunca hubiera votado por él, nunca hubiera salido en el promocional que hicimos para Yo Te AMLO de Fernando Rivera Calderón, que hizo una canción muy padre para promocionar a López Obrador. Yo dije con toda mi alma, claro que sí, porque voy a pasar sobre mis principios es que no nos va a apoyar o no nos apoyó a los artistas, es que no apoyó a la filarmónica, es que a mí como gay no me saludo bien o lo que quieras y mandes, me valen madres. Yo no importo, importa México, importa el país. En un caso hipotético, ¿votarías otra vez por él? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Perfecto. Pero pues sufre efectivo no reelección, pero por supuesto que sí, en el caso de que se derogue o por Claudio Sheinbaum, seguro que sí. Pues muchas gracias, Horacio Franco, un placer haber platicado casi 1 hora y media. Man, se nos fue grueso el tiempo. Muchas gracias, querido. No, al contrario, un honor y espero no sea la última vez. Un enorme abrazo, Julio, y gracias y todo mi respeto a tu trabajo. Gracias, cuídate mucho. Mucho cariño también, muchas gracias. Chao. Gracias. Ahí está Horacio Franco, una larga entrevista con Horacio Franco, 1 hora 30 y tantos minutos. Y pues creo que ahora sí, fue muy franco. Y me interesaba platicar con Horacio porque, sobre todo este último tema, pero también me gustó mucho cómo se refirió y cómo calificó a Donald Trump. Su poder, yo ya finalmente diría que su frase creo que es muy poderosa, no sé si sea de él. Se refiere a Trump. Su poder es tan grande como su estupidez. Si no es frase de él, o si es frase de él, ¿qué frase? El poder de Trump, su poder es tan grande como su estupidez. Creo que es una perfecta definición. Su poder es tan grande como su estupidez. Creo que es magistral y creo que en estas palabras se puede entender y definir quién es este neofascista de Donald Trump. Su poder es tan grande como su estupidez. Y lo triste es que le quedan 3 años más de gobierno. 3 años más de gobierno de una persona que tiene un poder tan grande que es igual a su estupidez. Gracias por su preferencia.
Recuerda, manita hacia arriba para darle la vuelta al algoritmo y que no esconda esta entrevista. Y ya sabes que nos vemos en la próxima entrevista de La Otra Voz.